Buenas tardes, primero que todo. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. El día de hoy, como te dijimos en la anterior entrevista, vamos a abordar un poco más sobre tus antecedentes y pues nada, o sea, enfocarnos un poco más en eso y saber un poco más de datos sobre ti. ¿Está bien? Ahora, vamos a empezar por esto. No, ya, mira, verdad que no nos hemos hecho entender un poquito. Vamos a hacer dos pequeñas actividades ya, hoy día. Primero vamos a trabajar ABC, que es un tipo de... en donde tú más o menos explicas qué sucede, como qué es lo que piensas de lo que ha sucedido y más o menos qué consecuencias conlleva esto. ¿Ok? Esto más que todo para trabajar pensamientos irracionales que nos pueden ocasionar cierto tipo de situaciones o malestares. ¿Ok? ¿Qué son los pensamientos irracionales? Son pensamientos que nosotros, como prejuicios que tenemos acerca de ciertas situaciones, que nos hacen pensar que ha pasado por este motivo o por otro, cuando en realidad puede que no sea así o puede que sea así. ¿Ok? Eso es el primero. La segunda actividad que vamos a hacer una pequeña línea de historia de nuestra vida. En tu caso nos comentaste que no recordabas mucho de tu infancia y es algo que nos ha causado intriga, ¿no? O sea, decir, ¿por qué no recordamos? No suele ser muy normal, no todas las personas no suelen recordar. Puede que haya algo que estemos intentando mantenerlo oculto inconscientemente, entonces vamos a ver si se puede sacar o si no se puede sacar. Ok, vamos a empezar desde los 0 hasta los 5 años, 10, 15, 20 y bueno, hasta hoy, que tienes 23. Listo. Ok. Hay que estar un poco pensando acerca de ¿vas guiando? Bueno, para empezar, como bien te explicó mi compañera, vamos a empezar con tu línea de vida en este caso. Y bueno, para que te vayas ubicando un poco, vamos a hacerlo por partes. Primero, dime todo lo que te acuerdes o puedas recordar que te haya pasado hasta los 5 años, por ejemplo. Sé que no tenemos muchos recuerdos sobre eso, pero quisiera que intentes recordar tal vez algún suceso que ha pasado durante ese tiempo que tal vez haya hecho, bueno, te haya marcado en ese entonces. Recuerdos que así yo los recuerdo en primera persona que me hayan dicho que pasó. ¿Qué tu preferencia que tú recuerdes exactamente? Si quieres, para guiarte mejor, divídelos en recuerdos, digamos, buenos o que te causaron felicidad, o en recuerdos malos o que no te guste recordar, por ejemplo. Desde los 0 hasta los 5 años. Solía vivir con mi abuelita en Paruro, ahí. Ya. Y como del campo, mis abuelos les solía ayudar a mi abuelita en su casa. Sí. Aquí en Cusco, a los 5 años, creo que estaba en el jardín. Lo que recuerdo es que todas las mañanitas siempre iba con mi papá a comer unas mañanitas caldo. Ya. De ahí. no hay inconvenientes. Estos podrían considerar lo que son los momentos que atesoras con felicidad. De, digamos, cosas no tan buenas, no recuerdas prácticamente nada, ¿verdad? No tengo ningún otro recuerdo. Ya, no hay ningún inconveniente. Ya, eso sería de 0 a 5 años. Primero, que vivías con tu abuelita en Paruro y te gustaba, o le solías ayudar en casa en ese entonces, y que a los 5 años pues estabas en el jardín, que bueno, solías ir a las mañanas a comer caldo con tu papá. Ya.
Bueno, avanzando, de 5 a 10 años, ¿nos podrías contar todo lo que te acuerdas? Bueno. Creo que cuando tenía más amigos, vivía por independencia. Tenía más, en el barrio donde vivía tenía como que más amigos varones y vivía solamente con mi mamá porque mi papá trabajaba en el Braille. Siento que es algo bueno porque con mi mamá es como que soy un poco más, no sé si liberal, pero siento que puedo hacer más cosas cuando estoy con mi mamá. Pero cuando está mi papá es como que no, que tengo que medir mis cosas. Vivía con mi mamá. Creo que en estos años nació mi hermanito y me tocaba cuidarlo. ¿Te gustaba cuidarlo? ¿Cómo te sentías? La verdad no recuerdo mucho. No recuerdo mucho, pero sí recuerdo que lo solía cuidar. Porque como era la mayor y solamente vivía con mi mamá. Solamente vivía con mi mamá. Y bueno, era una casa, mi mamá, y en los otros cuartos vivían mis tíos y primos que son familias de mi papá. Tuve un problema con una de mis primas. ¿Por qué? ¿Qué razón? Por el hecho del tendedero, para que una día estaba tendiendo ropa y creo que es como que la arrinconó y para que ella tienda su ropa. Y yo me molesté y estuvimos jalando así y se cayó toda la ropa. Pero es como que creo que no me dejaba. Bueno, mi familia con su familia, no sé. Tienes la impresión de que no se llevaban bien. Ya, mira, muy bien, ¿no? Te recordaba algo que no. Que me estaba ahí latente. Nada más. Ya. En conclusión, bueno, primero en el bueno, nos mencionaste que tenías más amigos y también que en ese entonces vivías por independencia, que solías tener más amigos, hombres en este caso, por esa edad, que te sentías más liberada, en lugar de liberada, o sea, te sentías más libre con tu mamá, que como en ese entonces tu papá estaba trabajando en el Brian, no le veías mucho, pero cuando él estaba, digamos que no te daba toda la libertad que querías. Y también de que, aunque no sepas catalogarlo si es bueno o malo en este caso, de que cuando nació tu hermanita tenías que cuidarlo, es un recuerdo que es importante, creo yo, en este caso, porque si no recuerdas si te sentías bien o mal en ese entonces, creo que también es bueno recordarlo. Y regresando a lo malo, con el problema del tendedero y qué pasó con tu primo, en ese entonces creo que, como dice mi compañera, es un logro haber recordado algo porque no estabas en como, qué malo me habrá pasado, o trata de recordar, ¿no? Está bien que lo hayas recordado. Y ahora yendo de los 10 a 15 años, y ¿qué experiencias o qué recuerdos se te vienen en la mente cuando, recuerdas, digamos, cosas buenas? No, que te recuerde.
Sí, no sería de catalogarlo bueno o malo. Como te hayas sentido bien. Creo que empecé a vivir con mi abuela materna. Mis papás me dejaban ahí con mi abuela y no me gustaba tanto convivir ahí porque me obligaba a comer sus comidas y no me gustaba. Y siempre salía como que, bueno, de sus comidas lo que no me gustaba era su arroz con, no sé, había unos fideos, creo que era soya. Y lo que recuerdo es que no me dejaba salir de la mesa hasta que terminé de comer. Y como tenía que ir al colegio, lo que hacía era como que agarraba el arroz y lo metía a mis bolsillos. Y me lo guardaba y luego lo botaba. ¿Nunca te cogió? No. Nunca se enteró de eso. No, pero sí se lo conté a mi mamá ya cuando era ya más grande. Ah, ya, cuando estabas grande. Cuando eras pequeña no le dijiste a nadie. ¿Y qué te dijo tu mamá? Nada, pero se rió y ya. Solo eso. Una pregunta. Si digamos te volviera a pasar y irías a la casa de tu abuela y te volviera a servir ese arroz con soya, ¿qué harías? Igual no lo comería. Me gusta. ¿Le dirías que no te gusta o harías algo similar como esconderlo? Igual lo escondería. ¿Lo esconderías? No suelo hablar mucho cuando estoy con mi familia. Y siento que eso es como que, a ver, mi familia es como que tiene el concepto de que soy muy tímida y que no socializo y que siempre soy muy callada. Pero con mis amigos es como que siento que hablo demasiado. Entonces mi mamá siempre me regaña o me regaña de que soy muy callada y que no opine, que no digo nada, pero es como que es distinto cuando estoy sin ellos, creo. Claro, eso suele ser distinto. Y si podrías pensar más o menos un poco acerca de por qué eres más cohibida con tu familia, ¿por qué crees que sería? No sé, no me siento en tanta confianza, creo. No sé, es que siento que las cosas que le contaba antes a mi mamá, digamos, algunas cosas que hacía en el colegio, no era como que todo terminaba en regaño. Ah, te sentiste traicionado por la confianza que le dabas de cierta forma. Ah, mira, eso es algo muy importante, es una razón muy fuerte en realidad para no tener esa libertad de comentar muchas cosas con tu familia. Continúa. Para continuar, bueno, en lo que, para volver con lo que estábamos recordando. ¿Qué cosas más recuerdas, digamos? Bueno, este es un recuerdo que tú lo consideras pues que no es tan agradable, el hecho de que no te gustaba tal vez comer la comida con soya de tu abuelita y por eso lo escondías. ¿Qué más recuerdas que no te haya agradado tanto entre los 10 a 15 años? No recuerdo por qué, pero no me gustaba salir con mi familia. Y mi mamá una vez me pegó. Dice, ¿Por qué no querías ir con ellos? no sé por qué o no sé a dónde. La cosa es que no quería salir y mi mamá me pegó. Y al final ni siquiera salí, es como que me dijo, ya entonces quédate. Y ya, tranquilo. O sea, ¿sientes que lo hizo tal vez por cólera de ese momento? Pienso que sí, porque, bueno, ella decía que casi yo no salía, no salía, no tenía comunicación, o no hablaba, o era muy callada y ya, pues. Entiendo. Tal vez 15 años, creo que a los 14, 15 por ahí, tuve mi primer enamorado, que no sabían mis papás. Estaba escondido. Mis papás no sabían de eso.
Y en relación con... pasó algo con mis papás. Ahí. Había problemas con él. Y como ella era la mayor, mi mamá se quejaba todo. Y no sé, sí, siempre paseo con todas las familias, no sé. Mi mamá era como que me metía muchas ideas a mi cabeza de mi papá. Mi papá trabajaba en Prime todavía en esa época y mi mamá se enteró que mi papá le había engañado y que tenía otra familia. No sé mucho, pero recuerdo que mi mamá solía, como vivía en la casa de mi abuela materna y también vivían mis tías, a sus hermanas de mi mamá, y recuerdo que mi mamá solía hablar con ellas y hablaba cosas feas de mi papá y delante mío. Y yo escuchaba todas esas cosas. De ahí como siempre me decía, tu papá es así, es así. Y después de decirme todas esas cosas de mi papá, era como que, pero no te estoy diciendo que lo odies, al final es tu papá y a ti te trata diferente o algo así. Eso es lo que recuerdo, que había muchos problemas por el hecho de que mi papá le había sido infiel a mi mamá. Y siento que yo cargaba con todo eso porque mi mamá se quejaba demasiado conmigo de eso. En esos años creo que me trasladé a mi casa donde ahora vivo y ya solamente vivíamos ahí mi papá, yo y mi hermano con mi mamá. Y recuerdo de esa relación de mis papás es que siempre terminaban discutiendo. Mi mamá le sacaba ese problema a mi papá y al final era como que mi papá terminaba agarrando todas sus cosas a mí y a mi hermano y siempre nos salíamos de mi casa y nunca terminábamos de ir porque llegando a la pista era como que mi papá decía como que ay, tu mamá es una loca, capaz intenta hacer algo, así que mejor hay que regresarnos. Y entonces nos regresábamos y como que todo se calmaba, pasaban unos 2-3 días y de nuevo se volvían a hablar bien. Y luego era como que pasaba un tiempo y regresaban a lo mismo. Y terminaban discutiendo y volvíamos a hacer lo mismo. Mi papá siempre era como que nos sacaba de mi casa porque mi mamá nos botaba. Y eso. Eso es la época. Es una situación muy fuerte en realidad, pasar por eso. Yo creo que las mamás normalmente a veces se suelen refugiar, ¿no?, en sus hijos, y es algo que está mal. No hay por qué normalizar en realidad, ¿no? No imagino cómo te has debido sentir entonces, con toda la carga que tu mamá te decía, ¿no? Y lo contradictorio que sonaba al decirte, no te estoy diciendo nada malo de tu papá, ¿no? Y a veces es justamente porque necesitamos desahogarnos y no encontramos la forma. Y el peor error que podemos hacer a veces es eso, ¿no? Decir a personas que no tienen por qué cargar con una carga que no es de ellos. Pero lo has hecho bien, has sabido sobrellevar, creo, esa situación de cierta forma.
también con esta etapa más que todo, como estamos a puertas de pasar a la adolescencia y con todo el cambio probablemente hormonal que has tenido en ese entonces, debió haber sido pues todo un reto para ti y es admirable que hayas podido sobrellevar esta situación, como dice mi compañera. Además de que notablemente tal vez te ha afectado más la ambivalencia que ha habido en ese momento. Las veces que ha estado, que tus papás digamos estaban bien y después discutían y pasaba eso. Y era como un ciclo sin fin. Pero está, bueno, como también te acabo de mencionar, es un hecho importante que pues lo vamos a tomar muy en cuenta y agradecemos que nos hayas contado esto. Ahora, para poder tal vez despejarnos un poquito, también hay que recordar las cosas buenas o tal vez que recuerdes con felicidad de esa etapa. ¿O qué puedo recordar? No recuerdo otras cosas. En esa época recuerdo a mi papá viniendo a mi colegio. ¿A recoger qué? No, en la colegio. Que mi papá venía en las horas de recreo, solía en el cafetín como que invitarme a comer algo del cafetín y a veces si estaba con mis amigas era como que también las invitaba a comer. Pero lo malo también era que solía estar, como era la época del colegio, siempre venía a hablar con las docentes sobre cómo estaba yo en los cursos, de qué me estaba faltando, entonces no sé, según yo me iba bien en el colegio, pero para mi papá no era suficiente, entonces era como que siempre me exigía como que sacar el primer lugar en todos los semestres, pero cuando llegué a alcanzar creo que el tercer lugar era como que se molestaba y me empezaba a presionar y me recuerdo que me hacía quedar hasta las 3 de la mañana así como que intentando resolver cosas y no me gustaba eso. Por eso sentía que la universidad tenía como que un poco más de libertad, ya que no estaba tan al pendiente de mí o no podía ir a la universidad y preguntar cómo estaban los cursos y esas cosas. Pero en el colegio era como que se aparecía y empezaba a preguntar. Y eso hacía que a veces algunos docentes como que me miraban y era como que me hacían para participar a todo o a veces se quejaban incluso conmigo de porque mi papá iba. Es lo único que recuerdo. Ya pasamos de los 15 a los 20. Yo creo que aún todavía dices que había presión, ¿verdad? Sobre la presión de tu papá acerca de tus estudios, ¿más o menos recuerdas desde cuándo empezó? Segundo, tercero de secundaria. No sé cuántos años tenía. En segundo y tercero de secundaria. Antes, ¿cómo consideras que era tu papá respecto a eso? Casi no vivía mucho con nosotros porque como es docente y la asignaron al Ibrahim por ahí a enseñar, entonces casi como que no estaba. Y quien veía más que todo era mi mamá y mi mamá casi que no se preocupaba tanto en ese aspecto. Y desde que mi papá lo asignaron aquí en Cusco es como que ha empezado a ser más así y bueno, siento que conmigo ha sido un poco más de más presión, pues, pero es como que lo sigue haciendo igual con mis hermanos, pero ya no es tanto, o bueno, no sé, la verdad, porque ambos
mis dos hermanos es como que estudiaron en el colegio que mi papá enseña. Entonces, de ahí no sabría cómo es, pero sí siento a veces que en mi casa es como que siempre está como que haciéndolos estudiar y todo eso. Pero siento que conmigo es como que, como no ha estado enseñando en el colegio que yo estaba, entonces su forma de estar pendiente es que él iba a mi colegio y lo veía ahí. Pero solo pasó hasta el tercero de secundaria, porque cuando me cambiaron de colegio, en cuarto y quinto es como que solo estaba pendiente cuando recibía mi libreta. Y ahí es donde veía y me decía como que, pero tienes que estudiar más. Pero ya no era tanto que iba al colegio o algo así. Solamente veía las notas y ya. Eso era. Ya. De 15. Ajá, ya más o menos estarías entre cuarto, quinto y secundaria. Entonces no te... Ay, no, yo me seguía sintiendo presionada hasta que ingresé a la universidad, no sé, en el 2020 creo. ¿Cuántos años tenía? No me acuerdo. 17. Algo por ahí. 17, 18. Hasta los Hasta ahí. 17 te sentías presionado. Sí, y es como que mi papá ya no me preguntaba tanto sobre mis estudios, podía hacer mis cosas, a irse. Siento que la universidad ha sido como que salía de la universidad, pero de ahí podía ir como que salir con amigas, salir con amigos, pero nunca me sentí tan en confianza como para decir papá, mamá, voy a salir con mis amigos, ¿no? Sino que mis salidas eran como que estoy yendo a la universidad. Ay, Iba a la universidad y de pasada me iba a Ah, ya. Creo que hasta los 20. 20, yo creo que fue la primera vez que fui a una discoteca. A los 20. Creo que sí. No recuerdo mucho. ¿Y qué tal esa vez? No vamos a hablar. Fue por Halloween, fui con mi prima. Y ya. No fue hasta tan tarde. Siento que me di todo mal la hora también, pero fue como hasta las 11 nada más, creo. Y 10, 11, y de ahí me fui a mi casa. Y ya, pero tampoco mis papás como que se enteraron de eso. No sospecharon ni se enteraron. De los 15 a los 20. Estaba en la universidad. Recuerdos felices. O no sé. No Tenía amigos. Bueno, tenía compañeros en la universidad, amigas, compañeras. No recuerdo. ¿Alguna travesura que hayas hecho con tus compañeros o no en la universidad? No. Siento que siempre he sido muy disciplinada a pesar de todo. Pues como que siempre en mi cabeza está como que puedo hacer tal cosa, pero tengo que estar pendiente de mis notas, mis calificaciones. Siento que me estresa demasiado. En la universidad lloré porque una vez me saqué 0,4. ¿Qué curso? Me saqué 0,4 en cartografía. No, geografía. Geografía. Es un profesor que a todo mundo no le gustaba y me acuerdo, bueno, me da risa, pero en ese entonces era como que yo misma me metía presión porque me había sacado esa mala nota, pero ahora me da risa porque era la primera vez sacando una mala nota, porque siempre he sido como que
no me gustaban esas notas, como que un 17, 18, yo veía y decía como que, ¿por qué estoy sacando estas notas feas? Y era como que necesitaba más, y fue la primera vez que saqué 0,4 y me puse a llorar. Sí, pero ¿Lloraste por tu nota o sentías algo? lloré porque sentía tenía miedo de que, uno, de que mi papá se entere y otro, de que tal vez no iba a pasar el curso y no quería volver a llevarlo porque ya era prácticamente la nota final y de ahí tocaba el susto. En sustitutorio fue como que saqué más nota y pude lograr pasar el curso. Entonces, algo que me hace sentir bien es que en la universidad no he repetido un curso o no he sacado otras notas peores. Esa ha sido tu peor nota. Si digamos ahora te daría un examen y te sacas un 12, ya, no, así, sin aviso, no tendrías tiempo de estudiar, de nada, de sorpresa, ¿qué pensarías sobre tu nota? Que tal vez debería estudiar más. Pero si O ya... debería de ver más los temas que no he aprendido nada. ¿Cómo te haría sentir exactamente tu nota? Si podías poner un sentimiento. Decepción. Decepción. No sé, yo tengo una complicación con los exámenes, mira, siendo franca contigo. Yo soy muy mala en los exámenes. Casi siempre saco no tan buenas o no tan malas, pero he aprendido a lo largo del tiempo que las notas son números que no me representan a mí. Conozco a muchas personas que sí les interesa mucho y es algo que admiro mucho, ¿no? Y yo también le pongo la simpleza de que ese 16, ese 12 no me va a representar a mí. Y creo que es algo bonito de cierta forma ver así, ¿no? Pero también el quererse esforzar más, a veces no siempre se ve reflejado en una hoja, y mucho menos en una nota. Entonces, yo creo que no deberías sentirte mal ni decepcionada de ti, pero es totalmente válido que te sientas así con una nota y el 0,4, claro, es totalmente válido de que te hayas puesto a llorar. Yo pienso, y me corriges si estoy mal, que ha sido más por el temor de tu papá que por ti misma. ¿Sí? Creo que sí. Porque cuando las notas aparecen en el sistema, dije, ay, no, capaz se le da por decir, a ver, bueno, voy a revisar tus notas y veía y iba a decir algo. Era por eso. Y bueno, pasando de los 20 a hoy día. Todavía estoy en época de universidad por ahí. Cierto. Lo de las notas me siguen persiguiendo. Me estresa demasiado cuando saco. No sé si es estrés o desesperación cuando saco más bajas notas. Pero en esa temporada de 2023 es donde conocí a mi pareja y es como que un poco más relajado en cuanto a sus notas. Y es como que chocaba un poco con mi personalidad porque él era tanto como que, digamos, sacaba un 15 o algo, era como, no importa, nada más lo puedo recuperar con participaciones, cosa que yo no podía porque no soy mucho de participar en clases. Entonces la única forma creo que de poder pasar los cursos era a través de los exámenes, trabajos, así, porque no participaba en clases. Entonces solamente cuando era exposiciones y así, cuando se tenía que hablar a fuerzas, tenía que hablar. Pero así que digamos voluntario no, en cambio él era diferente. Es como que más participaciones y no tanto exámenes. Y empecé a chocar ahí porque para él era algo como que relajado las notas, pero para mí como que tenía más importancia eso de las notas. Y
pero siento que un poquito como que adoptó un poco de su personalidad y era como que sacaba a veces 16, 15 y decía, ay, ya no importa, con tal de que pase el curso está bien. Entonces ya es como que un poco se balanceó y creo que los últimos semestres como que ya no está tan presionada que tengo que sacar sí o sí 18, 19. Entonces era como que ya me relajaba un poco más. ¿Cómo crees que te has sentido tú adoptando esta nueva forma de ver? Durante ese periodo era como que, como que me sentía relajada, pero para hacer el trámite del bachillerato te piden el documento de, ay, no sé cómo se llama, pero es como que un registro donde se ve en cada semestre todas las notas que he sacado. Y cuando agarré eso, vi que todos los primeros semestres eran como que mis notas 17, 18, 19. Y los últimos 2 semestres salieron 15, 16. En un contraste. Y me sentí mal por esos 15, 16. Dije, debí estudiar más, debí haber participado más o haber hecho otras cosas más para que no se me logre todo esto que estaba haciendo. Porque saqué bajas notas. Para mí eran como que bajas notas desde 15, 16. Pues como que no sé, algo, no sé, como que me dicen, No concordaba con cómo habías empezado o cómo habías terminado ese momento. Ajá. Pero justo lo tenía ese documento en PDF y mi papá como que me tenía con el tema de sacar el bachillerato, me dijo, ay, ya has sacado este, ya has sacado aquello, tal cual. Le dije, sí, ya tramité esos documentos. Y me decía como que, a ver, pásame. Le pasé el archivo de mis notas y le pasé y me fui a mi cuarto. Lo que escuché de mi mamá, que mi mamá un día me dijo, fue como que, ay, tu papá estaba orgulloso diciendo, mira, mi hija había sacado buenas notas sin que yo esté detrás de ella. Pero es lo que dice mi mamá. No sé si creerlo o no, porque no lo he escuchado, pero es como que me hace sentir un poco más tranquila. Si decidiera creerlo es como que digo, entonces mi papá está como que tranquilo con mis notas, se siente bien con mis notas, con las notas que saqué. Pero ¿no crees que el hecho de que no te haya dicho como qué ha pasado contigo porque tienes esas notas o un pequeño regaño indirectamente y no lo he hecho, ¿no crees que de cierta forma ha podido decir sí estoy orgullosa de mi hija y sus notas? Yo pienso que sí lo he hecho escondidas. Yo creo que los papás son un poco más difíciles respecto a eso. Y el hecho de que no te haya regañado, ¿no?, de tus notas, a lo mejor ese era el miedo que tú tenías de que vea tus últimas notas del semestre, ¿no? Sí. Yo pienso que sí lo ha hecho escondidas entre dientes, pero sí lo ha podido decir. O tal vez no te lo dijo directamente porque en cierto modo confiaba en ti. Tenía una cierta confianza de que te ibas a esforzar, pase lo que pase en la universidad. Y como tú bien dijiste, no has jalado ningún curso en todo tu periodo de universidad. Y eso es un logro. Es realmente un logro. Tal vez has forjado indirectamente una confianza con tu papá y pues vio tus notas y como que ya fue un hecho. Sabía que ibas a lograr eso. Y tal vez por eso también, como mi compañera te acaba de decir, no te lo dijo porque es más complicado que los papás hablen hacia nosotros. Y que es un gran logro. Es realmente admirable. Es algo que lo pinto, pero no lo acepto. No sé. ¿Por qué? Es como que digo, como que le doy el crédito, ¿no? Como que digo, sí, capaz dijo eso, pero no sé, igual siento como que tal vez en otra parte está como que pensando que debí haber sacado más nota, pero no sé. ¿Por qué crees que has debido de sacar? O sea, ¿tú crees que él piensa que has debido de sacar más nota? Pero no podemos escarbar su cerebro.
Así que yo pienso que nos podemos conformar con lo que vemos. ¿No te enojó? Ese es un loco. Siempre bueno verlo por la parte positiva. Bueno, terminando esto, ¿algo más que nos quieras contar que haya pasado? En cualquier etapa. Tal vez te has acordado de algo. Ahora último. No, nada. Ok, ahora vamos a hacer esta actividad del ABC, que es en antecedentes es más lo que ha sucedido ya, una situación en específica, desde el A, B y el C. El A es de la acción de lo que sucede, el B es de creencias, del pensamiento acerca de la acción, de lo que ha sucedido, y las consecuencias pues son más o menos tus emociones acerca de lo que has pensado, ¿ya? Para esto vamos a otra vez regresar a la memoria, a recurrir. Primero en este mes, ¿ya? En este mes que todavía no ha terminado, estamos ¿en qué mes? Abril. Okay. Abril. A ver, vamos a descargar una situación que haya hecho a ti, no incomodar, ¿ya? Pero sí que te haya como que hincado y dicho, yo pienso que ha sucedido esto y me lo cuentes. Una discusión, una pelea, un encuentro. A ver, lo vamos a clasificar por personas, ¿ya? Primero con tu pareja. Una situación que haya sucedido este mes de abril con tu pareja. Algo que me sorprendió fue cuando me gritó, me levantó la voz y le escuchó su prima y no dijo nada. A ver, vamos a ponerle levantó la voz y su prima lo escuchó, ¿verdad? ¿Hay algún contexto más o menos en el que te haya gritado que estaban haciendo? Estábamos en el trabajo y estábamos en el trabajo de las danzas, trabajando en un restaurante donde realizamos las danzas y la cuestión es que tenemos que salir a la 1 en punto para presentar las danzas, pero eran las 12:50 y tantos, casi la 1, y empezó a jugar. Estaba haciendo cosquillas así, pero yo le decía como que ya basta, pero no paraba. Y ya habíamos tenido 2 llamadas de atención, dos con lo que sería mi jefa, que es su prima de él. Entonces, que nos había llamado ya la atención por haber salido como tipo 1:03 así, porque la dueña del restaurante como que se enoja. Entonces, teniendo ya estos antecedentes, era como que yo quería salir temprano, pero él estaba como que molestando, bueno, jugando. Y cuando yo le dije ya basta, así no quería, y él seguía hasta que nos fijamos la hora y era 2:59. Y me molesté. Y mi forma de molestarme es como que quedándome en silencio. O sea, le digo, le enojo un rato y luego me quedo en silencio. Y entonces lo que le dije fue como que, ay, ves, te vas a cortar, Juan, cámbiate rápido y vámonos, le dije. Y me dijo, pero no te molestes, me dijo. Como que es lo que siempre me dice, pero no te molestes. Y le dije, pero ¿cómo no quieres que me moleste si tenemos que salir a la hora? Y tú sigues molestando, que te he dicho que te pares, y sí, se recuerda, ya nos ha llamado la atención, pero tú sigues así, no entiendes, no me haces caso, le dije. Y creo que me molestó eso, de que no me haga caso, y se terminó cambiando rápido, y estaba demorando cambiándome, y le dije, pero ve bajando, pues, ¿qué haces acá? Así.
Y me dijo, entonces no te espero así. Y le dije, pero estamos con la hora, ¿por qué no vas bajando? Ya estoy haciendo hora ahí abajo, no voy a cambiar. Te me haces demorar y quieres que salga rápido, no me puedo cambiar rápido. Entonces, bajamos y bailamos. Y luego del baile me dijo, como que me enojó, me dijo como que vas a seguir así. Y de verdad, ¿qué cosa te he hecho? Y le dije, no molestes, no molestes, le decía, no molestes, no quiero hablar, no molestes. Hasta que subimos arriba y me dijo, como que te vas a seguir portándote así, no has bailado nada, me dijo. Pero según yo sí había bailado normal. Y le dije, pero sí he bailado, estás ahí caminando, estás sin hacer nada. Y me molestó eso y le dije, ay, no molestes, no quiero hablar, no quiero hablar. Y ahí es donde me gritó. Y me dijo, no me acuerdo que me gritó, pero sí me levantó la voz. Y me levantó la voz y yo simplemente le miré y le dije, ay, no molestes así. Y justo escuché que entró una de sus primas, y entró así como si nada. Yo sé que escuchó el grito, pero entró, dijo, la chica así se sentó. Y creo que eso me chocó más porque yo esperaba que al menos diga como que, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le estás gritando o algo así? Entonces, como que en vez de decir algo, es como que me puse a llorar. Me puse a llorar y de ahí ya no quería hablar y él tampoco, estábamos sin hablar, pero después empezó otra vez a decir, Dani, ¿qué ha pasado? Pero vas a seguir molesta, pero hay que hablar, pero podemos hablar. Ya. Hemos encontrado dos situaciones. Ya. Uno es que te levantó la voz y el otro es que su primo escuchó y no dijo nada. ¿Ok? Vamos a empezar con el primero, ¿ya? Con el que levantó la voz. ¿Tú qué piensas acerca de eso? No me gusta. O sea, siento que podemos discutir y todo, o bueno, podemos tener nuestras diferencias, pero siempre es como que lo hablamos en nuestro tono normal en el que solemos hablar, nuestro tono bajo y todo, pero el hecho de que me grite y me levante la voz y es como que, o sea, ni siquiera fue un grito solamente, sino que me agarró y me dijo y me gritó. Y, pero lo que más me sorprendió fue que me grite. No el que te agarrara. Creo que no le presté tanta atención a eso, sino que lo que de ese momento fue el hecho de que me gritó. Okay. Otro pensamiento acerca de más o menos dándole un sentido al por qué crees que te gritó y pensaste tú. Lo que me dijo es que le estresa o bueno, le desespera cuando le digo no me molestes, no quiero hablar, no me molestes. Es lo que él piensa, pero lo que tú piensas acerca de eso. ¿El grito? Ajá, de lo que él te ha levantado la voz. Pienso que tengo miedo. Ok. Ahora vamos a puntuarlo del 1 al 10 de sus pensamientos. Primero, el que no te gusta. ¿Qué tanto le pondrías? 1 es bajo y 10 es intenso. Estás completamente de acuerdo con ese pensamiento de que no te gusta. Y con que tienes miedo. ¿Mucho? Ahora vamos a ir a las consecuencias. ¿Ya? ¿Qué sentiste con respecto al grito? Si podrías nombrarlo en emociones. Con respecto al grito, tristeza. Ya.
Ahora vamos a puntuar las emociones, ¿ya? Tristeza del 1 al 10, donde 1 es nada y 10 es totalmente. Como la intensidad, vamos a ponerle de la emoción. Tristeza, 5, ya. Desinterés, mucho, enojo, ya. Ahora, si tú estas emociones las podías trasladar a partes de tu cuerpo, ¿dónde, más o menos si no recuerdo, dónde crees que las sentiste tú? ¿Has podido sentir, por ejemplo, palpitaciones o no sé, ¿no? Como que la cabeza te infla, vacía? Sentía que estaba llorando por llorar. O sea, como si simplemente saldría agua de mis ojos y es como si yo lo estuviera provocando o como si de verdad me hubiera dolido demasiado. Ok. Ya. Ahora, me comentaste que simplemente le dijiste que no querías hablar. Aparte de eso, ¿qué hiciste en ese instante cuando te gritó? Ambos nos asustamos porque había entrado y no queríamos que note que estábamos peleando fuerte. Es como que hay una pared todavía, es como que aquí está el lugar donde nos cambiamos, hay una pared y acá hay otro espacio y la puerta está por acá, entonces como que entras, ves la pared todavía y después por una pequeña puertita entras para donde nos cambiamos. Entonces cuando estábamos ahí discutiendo se escuchó el piso y la puerta. Emily terminó de gritar y pues como que cada uno intentó hacer como que otra cosa. Es como que yo agarré los trajes, me fui a y él también es como que se metió como a buscar algo. Entonces es como que hicimos, no sé cómo se dice eso, como si hicimos como si no hubiera pasado nada. Simularon, que no había mucho. Disimular. Ok, ahora sobre el segundo suceso que es de lo de su prima. ¿Qué piensas acerca de eso? De que ya haya escuchado y no dijo nada. No sé, siento que en cualquier situación pienso que debió intervenir. ¿Por qué crees que no lo hizo? Porque su familia. Como que lo estaba protegiendo a José. Tal vez es interés. ¿Crees que es algo Porque es igual. porque es igual? Claro. Otra cosa que piensas acerca de eso o de ella, ¿no? ¿Nada más? Ya. Ahora en consecuencias. El hecho de que su prima haya escuchado y no haya dicho nada, ¿cómo te hecho sentir a ti? Emociones primero. Decepcionado. Ok. Solo eso. Del 1 al 10, ¿cuánto lo puntúas? Muy bien. Ok. ¿En tu cuerpo sentiste algo? ¿Si podías trasladar esa decepción? Estaba en mi casa. Como que estaba pensando. ¿Por qué no lo hizo? Sí, es que yo pensaba, no sé, en mi cabeza. Es como que
Esa, mi pareja es como que decía siempre como que, le caes bien a mis primos, que te llevas muy bien con ellos, y yo siento que era así, pues, que nos llevábamos bien, y sentía que al saber llevarnos bien, siento que de alguna manera es como que tal vez podríamos hacer que otras personas, si pasa alguna situación así, es como que defendernos o poner un alto si es que alguna de nosotros está pues, ¿no? sintiéndose mal o algo así, o ayudarles, porque había ocasiones en las que, digamos, se sentían mal de salud o querían algo o algo así. Era como que yo siempre era como que necesitas esto, te ayudo con esto, así, pero siento que en ese momento que quizá yo quería que alguien le dijera algo del por qué me había tratado así, es como que ella simplemente hizo caso omiso y es como que estaba pensando y él diciendo que por qué está haciendo así o qué ha pasado. Era como que me hacía preguntas y a la vez era como que, bueno, tal vez no quiere, pero como que la justificaba y a la vez era como que me cuestionaba el por qué no. No había intervenido. Y después de esa situación era como que, ok, entonces si no hizo nada, yo también en otras ocasiones no voy a hacer nada. Si quiere algo, tampoco voy a hacerlo y como que quería dejar. Con respecto a lo que me dices, ¿no? Que tú piensas que el hecho de llevarse bien implicaba el defender o ponerte delante de cuando están pasando una situación similar a la que estás pasando, ¿tú piensas que el hecho de que no te haya defendido implica que no se llevan tan bien como imaginabas? No pienso que tal vez simplemente es que socializaron y ya, no sé, siento que, bueno, en esto siento que con las personas que me llevo muy bien, es como que no sé cómo será para esas personas, pero yo es como que considero como que ya son mis amigas o es como que siento que tengo un poquito de afinidad y que cualquier cosa que ellas necesiten es como que yo puedo estar, yo puedo ayudarles, puedo esto. Y quisiera que ellas también hicieran eso por mí, pero cuando no lo hacen es como que digo, creo que soy la única que está como que demostrando mucho o pensando mucho y después esas personas simplemente es una persona conocida y yo estoy pensando que es como que ya los amigos o como que hay un cariño especial o algo así. Claro, es entendible, normalmente esperamos a que sean recíprocos, ¿no? ¿Qué hiciste tú en ese instante aparte de pensar, no? No sé, has podido mirarla, esquivarla, o quizás simplemente la has intentado evitar, ¿no? ¿Qué has hecho tú respecto a eso? Sentía que estaba yo y que no necesitaba de nadie. Es como que normal, empecemos, le hablé normal. Cuando se tenía que hablar, le hablé normal. Y cuando no había nada que hablar, pues no hablaba, ¿no? Yo también sé como que no había pasado nada. Pero sí me lo cuestiono. Claro. Ya, ahora vamos a pasar con otra situación. ¿Lo quieres escribir esta vez tú? Vamos a hacerlo así, ¿ya? ¿No? ¿No quieres? Ya. Vamos a hacer también con tu papá. Algo que haya pasado. Vamos a ponerle así más fácil. Algo que te recuerdes. ¿Ya? Que tú creas. Si ha sucedido este mes o el anterior mes, genial. Si no, cualquier otra ocasión en que haya sucedido algo que activó algo en ti. Puede ser ira, tristeza, decepción, ¿no? Casi no convivo tanto con mi papá. No convives con tu papá. Podría ser eso un suceso. ¿Lo ponemos? ¿O quieres intentar recordar otro? Puede ser que
qué pasó con mis papás. Con los dos, que creo que De la discusión que tuvieron. de las discusiones que tenían. Ya. Ahora nos centramos en una discusión nada más, en una específica. ¿Ya? Una que recuerdes así más. Ya. Casi no estoy presente. Pero creo que el tema de discusión que tuvieron era por el dinero. Y cosas que mi mamá había encontrado en su celular de mi papá. Pasa que mi papá es quien mantiene toda mi familia. O sea, mi mamá incluso trabaja para mi papá. Y pues mi papá le da su sueldo y todo eso, ¿no? Y la cuestión es que mi mamá lo que se queja casi siempre, o que lo que me dice es que mi papá no le da suficiente dinero para hacer las compras de la casa, o es como que mi papá como que se ataja mucho en eso de soltar dinero, pero que y lo que le molesta es pues que para con nosotros es así, pero para su otra familia que tiene es como que dice que como que la señora le pide dinero y mi papá le da normal. Es como que dice que, bueno, mi mamá lo que vio es como que oye, sabes que necesito, digamos, $300 porque el niño necesita para comprar tacos. Y mi papá le dice, ok, te deposito. Y le da. Pero mi mamá dice como que, ¿para qué quieres dinero? ¿Qué necesitas? Pero si hay, no sé qué. Y le doy un tanto de razón a mi mamá porque yo también una vez revisé su celular de mi papá y encontré una conversación con su hijo que tiene, y era como que le pedía dinero para algo de sus partidos, algo así. Y mi papá le depositaba normal. Ya. Vamos a tocar un punto específico que lo pensé, que es el que tú hayas encontrado en su celular de tu papá cuando su otro hijo le estaba pidiendo plata para su partido y tu papá le mandó. ¿Tú qué pensaste acerca de eso? O acerca de tu papá. Sí. Lo que hayas pensado. No tiene que ser algo real, no tiene que ser algo, si es así, no es así. Lo que tú hayas pensado en ese momento. O lo que tú piensas ahorita. No pensé nada, solamente vi, dije, o sea, sentí como que a él sí le colaboraban en sus cosas de fútbol, pero a mi hermano es como que le priva. ¿Piensas que tu papá prioriza más a su otra familia? Siento que no los cuestiona tanto, es como que si él le pide algo, mi papá se lo da. Y me imagino que porque no convive con ellos y pues es su deber también como que sustentar ese lado, y como para más con nosotros, como que es parte de nuestra familia, es como que a mi hermano es como que le priva a veces de eso, de ir a jugar así, y es como que sentía un poco de tristeza. Ya. Algo más que hayas sentido o pensado. Nada más porque yo ya sabía que él sí tenía otra familia, por lo que mi mamá me lo decía todo el tiempo cuando era chiquita. Claro. Así que no me sorprendió ni nada, solamente es como que
Me sentí un poco triste porque, como te digo, es como que el otro lado como que no lo cuestiona, pero en mi familia es como que no deja que mis hermanos vayan a jugar fútbol o se diviertan con algo. Ok. Aparte del por qué tú consideras que no está con ellos y les da esa libertad, otra razón de la que por qué tú creas que sea tan más dadivoso con ellos, no de decir, más les da más libertad, ¿por qué considerarías tú? Porque le corresponde. Casi nunca he pensado mucho ese tema. Siento que lo hace simplemente porque le corresponde, porque es su deber, y porque si no lo hace capaz se lo llevan a la policía. Ya. Solo he pensado más. Ok, puntuando los pensamientos. El pensamiento de cómo no estaba con ellos, por eso les da. ¿Qué tan de acuerdo estás con eso del 1 al 10? De que es su responsabilidad. En tus emociones, tristeza, del 1 al 10. 7. En tu cuerpo, ¿qué experimentaste cuando encontraste el mensaje? No sé si está. ¿Qué hiciste? Solo revisé el celular, leí todo lo que quería leer. Y ya, lo cerré y ya. Lo pensé un rato. Pensé todos los mensajes que había leído. Y ya, de ahí como que se me olvidó y no olvidé. Hasta el día de hoy. Claro. Me gustaría continuar, sin embargo ya se nos está acabando el tiempo, ha sido muy corto creo. Más bien es algo que se nos ha olvidado preguntar en la historia. ¿Hay algo que nos quieras comentar hoy día que se te haya pasado por la cabeza o que te haya pasado a ti estas últimas semanas que te esté incomodando? ¿De qué otra manera podría comunicarme en vez de decir no dices o no quiero hablar? O sea, o no sé si está bien evitar hablar o no sé. Entonces, Donde no. O si está bien, si está mal. El hecho de que me quedo callada. Trato de comunicarte qué es lo que me ha molestado de cuenta de las cosas. comunicar el por qué te ha molestado. Porque siento que es algo visible, o sea, es como que si la otra persona debería saberlo. Y el hecho de que me diga, ya, de que estás molesta o qué ha pasado, es como que me hace sentir como si fuera la única que se diera cuenta y la otra persona no, o como si la otra persona pensar y estaría haciendo bien las cosas, o no sé. Ok. Sí, ¿quieres preguntarme algo? En este caso, como bien habéis comentado también en la anterior sesión, ese problema, bueno, como tú lo consideras problema de comunicación, respondiendo a lo que acabas de preguntar, en sí no es, como tú bien dijiste también en la anterior sesión, si mal no recuerdo, pedir un tiempo para hablar. Después, digamos, pasa tal situación, te genera una molestia profunda, una tristeza profunda y no lo quieres hablar en ese momento y quisieras hablarlo en otra ocasión o cuando estés más calmada. En sí, para que puedas autorregularte, está bien querer pedir un tiempo y querer hablar después.
Cosa que en este caso no es que estés evitando el problema, estás intentando autorregularte y pues poder hablar más, obviamente más calmadamente después, o sea, después, o sea, en un tiempo después. Y más que todo en el hecho de, bueno, como tú bien dijiste, pasa una situación y tú sientes que la otra persona no se da cuenta cómo te estás sintiendo tal vez tú, o qué está pasando, o por qué esta persona no entiende y por qué no hace algo para cambiar esa situación en ese momento. Muchas veces, aunque sea bastante obvio, tal vez para nosotros, tal vez la otra persona no es consciente en ese momento cómo te está haciendo sentir, aunque sea bastante obvio, aunque sea literalmente la cosa más obvia del mundo. Está válido sentirse frustrado en ese momento, está válido sentirse tal vez incomprendida en ese momento, pero valga la redundancia, hay que expresarnos en ese momento. O sea, aunque parezca bastante obvio, dile a esa persona, me siento triste porque has hecho tal cosa. Tal vez explicarle un poco de lo obvio, que tal vez para esa persona no es obvio. Y ahí, desde que haces eso, ya estás, bueno, uno, mejorando, digamos, la comunicación que tiene y el entendimiento mutuo que tiene, además de que comunicas cómo te sientes en ese momento y el por qué quieres trasladarlo bueno, para hablarlo, digamos, entre comillas, después, cuando te sientas mucho mejor. Eso sería un pequeño consejo que quisiera darte y tal vez te ayude tal vez a, bueno, no sentirte tan confundida en este tema. Además de eso, para terminar, te recomendaría que le digas, ¿no? Que yo creo que es algo que ya le escuché, pero le vuelvo a recalcar que en esos momentos no te sientes capaz de poder llevar una conversación tranquila y que quieres aclarar un poco tus sentimientos. Un momento tranquilo, ¿no? Un día que estén almorzando, decirle, oye, mira, cuando pasa este tipo de situaciones, yo espero que respetes mi espacio. Me gustaría hablar como tú lo haces, pero no lo puedo hacer. Y necesito que respetes mi espacio porque yo necesito tener una buena conversación contigo. Porque, ¿qué pasa si ese rato yo estoy molesta y no puedo hablar y tú me obligas y yo te grito? O tengo conductas que no te van a gustar y a mí tampoco. Entonces, ese rato respetemos mi espacio y luego en otro momento lo vamos a hablar. Y en eso tú misma te tienes que comprometer, Dani. No evitar la situación. El hecho de que lo vas a decir después no significa que lo vas a hacer un mes después, ¿no? Tienes que darle tu tiempo, tu espacio y sabiendo que la otra persona que también quiere hablar ese momento es como cuando tú quieres hablar en otro momento y tú no le dejas, ¿no? Y le dejas esperando mucho tiempo, es lo mismo que tú sientes cuando te obligan a hablar. Entonces, vamos a empatizar y esperar que la otra persona empatice. Pero hay que ser claros y decirle, necesito mi espacio para poder hablar bien. Ajá, y si tú podrías ponerle un límite, dame un día, mañana lo hablamos, y si yo te digo, mañana lo hablamos, pero vamos a hablar mañana. Y nada, ser clara y no está mal. Si ese rato te sigue insistiendo, le dices, ya lo hemos hablado, dame mi tiempo. Marques el límite para tu bienestar y para el bienestar de la otra persona. Bueno, ya hemos terminado. Bueno, espero que te haya gustado un poco todo el proceso. Ya hemos quedado a la próxima sesión, que va a ser mañana. Mañana se te va a aplicar un test para procesos cognitivos. Para procesos cognitivos. Ajá, que es la neuropsia. El neuropsia. Es neuropsia. Ya, mañana ya te vamos a explicar más o menos cómo es. Si no me equivoco, solo ese es el test que se te va a aplicar mañana. Y ya, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por venir. Ha sido un gustazo que estés aquí otra vez. Y nada, eso es todo.